Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha incendiado las redes sociales y ha puesto a trabajar a las mentes más analíticas de los fans. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Se han revelado unos mensajes que sinceramente podrían cambiar por completo la percepción que tenemos sobre su relación. ¿Era amor verdadero, pura química, o detrás de todo había una estrategia más elaborada? Quédense con nosotros porque vamos a sumergirnos en esta polémica, analizando cada detalle para tratar de descifrar si lo nuestro con Demet y Can fue una historia de pasión o un juego de poder mediático. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. La noticia saltó como una bomba, y es que de repente, como si abrieran una caja fuerte, aparecieron supuestos mensajes íntimos entre Demet Özdemir y Can Yaman. No estamos hablando de un simple intercambio de «Hola, ¿cómo estás?». No, señor. Estamos hablando de conversaciones que pintan un cuadro muy diferente al que nos habían mostrado. Durante años vimos a estos dos actores juntos en pantalla, y la química era innegable. Saltaban chispas, la tensión era palpable y los fans se enamoraron de la idea de que, fuera de cámaras, esa conexión seguía viva. Se convirtieron en la pareja soñada, el dúo dinámico que todos queríamos ver juntos en la vida real, no solo en la ficción. Sus apariciones públicas, las fotos que se filtraban, todo alimentaba ese mito. Pero ¿y si todo era una fachada? ¿Y si esos mensajes revelados son la prueba de que la conexión que veíamos era, al menos en parte, fabricada? Lo primero que debemos considerar es el contexto. Demet y Can alcanzaron la fama mundial gracias a la serie Erkenzikuz. Su éxito fue estratosférico y esto, como sabemos, trae consigo una presión mediática brutal. Cada uno de sus movimientos era escrutinado, cada gesto analizado. En este tipo de situaciones, a veces, las estrategias de marketing son tan importantes como el talento. Y es aquí donde la aparición de estos mensajes se vuelve fascinante. Si resultan ser auténticos, nos obligan a preguntarnos cuánto de esa química que vimos en pantalla era real y cuánto fue actuado, por así decirlo. O quizás, mejor dicho, cuánto fue orquestado para mantener el frenesí del público y maximizar el éxito de la serie y, por ende, sus carreras. Los mensajes que se han filtrado, según diversas fuentes y especulaciones que circulan, sugieren una relación mucho más compleja de lo que imaginábamos. Hablan de conversaciones privadas, de planes, de sentimientos que parecen ir más allá de la simple amistad o la conveniencia profesional. ¿Pero podemos confiar ciegamente en estas filtraciones? En el mundo digital de hoy, la falsificación está a la orden del día. Sin embargo, la naturaleza de los supuestos mensajes, los detalles que mencionan, y la reacción que han provocado entre la prensa y los fans, dan pie a pensar que algo de verdad debe haber. Analicemos las dos caras de la moneda. Por un lado, está la posibilidad de que todo fuera una estrategia de marketing muy bien ejecutada. Imaginen la jugada, dos actores jóvenes, talentosos, con una química explosiva en pantalla. ¿Qué mejor que alimentar los rumores de un romance fuera de cámaras para mantener a la audiencia enganchada? Esto no solo impulsa las cifras de audiencia, sino que también crea un aura de misterio y deseo alrededor de los actores, abriendo puertas a proyectos futuros y a colaboraciones aún más lucrativas. En este escenario, los mensajes filtrados podrían ser una forma de alimentar aún más ese fuego, o quizás, una táctica de alguien para crear controversia y generar atención. A veces el drama detrás de cámaras es tan cautivador como el de la serie misma. Por otro lado, está la versión del amor, o al menos de una conexión genuina. No es imposible que trabajando codo a codo durante meses, compartiendo experiencias intensas, la atracción y los sentimientos florezcan. La ficción puede ser un caldo de cultivo para la realidad. Quizás hubo un romance o al menos una relación muy estrecha, que se vio magnificada por el ojo público. Los mensajes en este caso podrían ser simplemente una ventana a esa intimidad, a esos momentos privados que todos compartimos en nuestras relaciones. La pregunta es si hubo algo real, ¿por qué la necesidad de filtrar estos mensajes? ¿Es para demostrar que lo que se veía era real? ¿O para generar un nuevo capítulo en su historia mediática? Pensemos en cómo estas revelaciones afectan sus carreras. Si todo fue una estrategia y ahora se descubre, ¿podría dañar su credibilidad?
Los actores a menudo tienen que navegar por las aguas turbias de la imagen pública. Una estrategia de marketing exitosa puede catapultarlos, pero si se descubre que fue meramente una manipulación, la decepción del público podría ser grande. Por otro lado, si estos mensajes confirman un romance que se mantuvo en secreto, podría generar un nuevo interés en ellos, un detrás de cámaras que muchos fans anhelan. Ahora debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de esta filtración? En el mundo del espectáculo, las filtraciones rara vez son accidentales. Siempre hay un interés detrás. Podría ser alguien del equipo de marketing que busca mantener el tema vivo. Podría ser un intento de algún ex-manager o alguien cercano para generar controversia. O incluso, y esto es un poco más retorcido, podría ser uno de los propios actores o sus equipos, intentando controlar la narrativa o reavivar el interés. Es un juego de ajedrez complejo, donde cada movimiento tiene consecuencias. Los detalles específicos de los mensajes son, por supuesto, lo que ha generado mayor especulación. Se dice que hablan de encuentros secretos, de planes futuros, de emociones encontradas. Si estos detalles son precisos, pintan un cuadro de una relación que, más allá de la pantalla, tenía una intensidad propia. Imaginen el impacto de leer mensajes que sugieren una conexión profunda entre dos personas que ya admirábamos por su trabajo. Nos hace sentir que somos parte de su mundo, que conocemos un lado que no todos llegan a ver. El fenómeno de Method de Mir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede trascender a la realidad, o al menos, generar la ilusión de que lo hace. Y en la era de las redes sociales, donde la información fluye a la velocidad de la luz, estas historias se magnifican exponencialmente. Los fans se convierten en detectives analizando cada palabra, cada foto, cada interacción. Y cuando aparecen mensajes como estos, la maquinaria de especulación se pone en marcha a toda máquina. Una cosa es segura, esta situación ha reavivado el debate sobre la autenticidad en el mundo de las celebridades. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es una construcción para el entretenimiento del público? Demet y Can, con su inmensa popularidad, se han convertido en protagonistas de esta discusión. Sus supuestos mensajes nos invitan a reflexionar sobre la línea difusa entre la vida pública y la vida privada de las estrellas. Considerando todo esto, ¿cuál es nuestra conclusión? Es difícil llegar a una verdad absoluta sin una confirmación oficial, algo que, por otro lado, es muy poco probable que ocurra. Sin embargo, podemos decir que estos mensajes, sean auténticos o no, han logrado su cometido: mantenernos hablando de Demet y Can, mantener vivo el interés en su historia. Si fue una estrategia, fue brillante. Si fue amor, pues qué bonito que esos sentimientos se hayan plasmado en mensajes que ahora, de alguna manera, son públicos. La ambigüedad es quizás parte del encanto de las estrellas. Lo que sí es un hecho es que como espectadores disfrutamos de estas historias. Nos gusta creer en el romance, en las conexiones especiales, pero también nos intriga el misterio y la posibilidad de que haya algo más allá de lo aparente. Demet y Can, intencionalmente o no, nos han dado mucho de qué hablar. El impacto de Erkencikus en sus carreras fue monumental. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también sentó las bases de un chip que trascendió la pantalla. La forma en que Demet y Can interactuaban, tanto en entrevistas como en las redes sociales, era tan natural y apasionada que era fácil para los fans creer que había algo más que una simple relación profesional. Cada mirada, cada roce, cada comentario cómplice alimentaba la fantasía de un romance real. El público se volcó en esta ilusión, y las plataformas de redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans que apoyaban la pareja, creando memes, fanfiction y teorías elaboradas sobre su vida privada. La presión mediática que siguió a este fenómeno fue inmensa. Cada vez que se les veía juntos fuera de los sets de grabación, o si coincidían en algún evento, los flashes y las preguntas de los paparazzi no se hacían esperar. En este caldo de cultivo, la especulación sobre una relación se convirtió en el pan de cada día. Para algunos, esta atención era una validación de la química que veían en pantalla, para otros, era una demostración de cómo la industria del entretenimiento puede magnificar y explotar la conexión entre sus estrellas. Es en este contexto de escrutinio constante donde una filtración de mensajes personales adquiere un peso enorme. Si los mensajes son reales, ¿qué nos dicen sobre la naturaleza de su conexión? Podrían revelar un amor apasionado que intentaron mantener en secreto, o una amistad profunda y compleja que se vio envuelta en el torbellino de la fama.
También podrían exponer una dinámica de poder, donde uno de los dos actores podría haber estado utilizando la relación, real o percibida, para obtener beneficios profesionales o personales. La ambigüedad es, quizás, la herramienta más poderosa en el arsenal de las celebridades. Consideremos la posibilidad de que los mensajes sean una herramienta de marketing. En una era donde la atención del público es el bien más preciado, mantener vivo el interés en una pareja que ya ha cautivado a millones es una estrategia lucrativa. Una filtración, bien orquestada, podría generar una nueva ola de entusiasmo, impulsar las ventas de sus proyectos actuales o futuros, e incluso influir en las decisiones de casting. Los mensajes, si fueran falsos, podrían haber sido creados para simular una intimidad que nunca existió, o para avivar las llamas de un romance pasado o presente. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve peligrosamente delgada. Sin embargo, también debemos dar crédito a la posibilidad de una conexión genuina. Las largas horas de trabajo en un set, la intensidad de interpretar personajes enamorados, y la adrenalina de la fama compartida pueden crear lazos muy fuertes. Es plausible que Demet y Can hayan desarrollado sentimientos reales el uno por el otro. En este escenario, la filtración de mensajes podría ser vista como una invasión de su privacidad, o quizás, como un intento de uno de ellos por controlar la narrativa, demostrando que lo que se vivía era auténtico, a pesar de la presión pública. La cuestión de la autenticidad de los mensajes es crucial. ¿Hay alguna forma de verificar su origen? ¿Han sido corroborados por fuentes fiables? La naturaleza misma de las supuestas conversaciones, los detalles íntimos que podrían revelar, y la reacción de la prensa y los propios actores, son pistas importantes. Si las filtraciones presentan incoherencias o suenan artificiales, la duda se cierne sobre su veracidad. Pero si por el contrario los mensajes son consistentes con su comportamiento público y sus personalidades, y si la reacción a su contenido es de sorpresa y conmoción, entonces la posibilidad de que sean auténticos cobra fuerza. Los fans, con su aguda capacidad de análisis, ya están desmenuzando cada detalle. Cada palabra, cada emoji, cada referencia a eventos o lugares podría ser una clave para descifrar la verdad. Las redes sociales se han convertido en un foro donde se debaten las teorías, se comparten las evidencias y se forman alianzas entre quienes defienden una versión u otra. Es una fascinante muestra de cómo el público se involucra en la vida de sus ídolos, a veces, hasta el punto de convertirse en creadores de sus narrativas. El caso de Demet Özdemir y Can Yaman es un espejo de la dinámica actual del mundo del espectáculo. En una era de transparencia forzada, donde las celebridades buscan controlar su imagen a través de las redes sociales, las filtraciones de información privada se convierten en eventos sísmicos. Nos obligan a cuestionar la autenticidad de lo que vemos y oímos, y nos recuerdan que detrás de las cámaras, hay personas con vidas complejas y relaciones que a menudo son magnificadas o distorsionadas por el prisma público. La verdad absoluta es esquiva. Es muy poco probable que Demet o Can emitan una declaración oficial que aclare la situación de manera definitiva, ya que esto podría reavivar aún más el debate y generar más especulaciones. Lo más probable es que el silencio o una respuesta ambigua sea su estrategia. Sin embargo, el impacto de estas filtraciones ya está hecho. Han puesto en duda la narrativa que teníamos de su relación, han avivado el debate sobre la autenticidad en el mundo del entretenimiento, y han mantenido a Demet Özdemir y Can Yaman en el centro de la atención mediática. Ya sea que estos mensajes revelen un amor verdadero, una estrategia de marketing magistral, o algo intermedio, una cosa es cierta, la historia de Demet y Can sigue cautivando nuestra imaginación. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo el drama, el romance y la sorpresa están siempre a la vuelta de la esquina, y a veces, se filtran directamente a nuestros dispositivos. Así que, queridos seguidores, hemos desgranado este fascinante tema, analizando las posibles implicaciones de estos supuestos mensajes. La verdad absoluta quizás nunca la sepamos, pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Demet y Can sigue generando pasiones y debates. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que estos mensajes son auténticos? ¿Piensan que fue amor o estrategia? Déjenme sus comentarios, sus ideas, porque su participación es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial.
Y si les gustó este contenido y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.